Hola a todos los que nos acompañan hoy. Estamos en Mesa Central del Periódico El Colombiano con las 3 noticias más importantes de la semana. Queremos contárselas, explicárselas para que quede bien enterado. Saludo a Daniel Rivera, el editor general del Periódico El Colombiano. ¿Cómo amanece? Luzma, bien. No, yo estoy aquí. Yo te veo ahí como mirando algo en el iPad. Estoy aterrada. Tengo los pelos de punta. Hay un artista que se llama Camilo Restrepo que le ha dado por utilizar la inteligencia artificial, pero de una manera que le pone a uno los pelos de punta, porque fíjese que cogió unas fotos del río Magdalena y puso una serie de animales, animales que uno, serán hipopótamos, pero sí, es como chiquitos, son como gorditos, pero pareciera que el río Magdalena fuera una sola tumba. Y entonces todo el mundo aterrado le responde ¿qué es eso? Que eso de dónde está pasando, que los pobres hipopótamos aprovechó la coyuntura de que se habla de que hay que cazar a los hipopótamos y se puso futurista. Pero es que eso es inteligencia artificial. Eso. Claro. Entonces el susto que le da a uno es, porque en realidad yo me demoré mucho rato en darme cuenta que eso era hecho con inteligencia artificial. La posibilidad de que cualquier artista, cualquier persona nos genere unas realidades ficticias me impresiona mucho. A uno le da mucho susto que eso llegue al campo político, ¿no? Me acuerdo de una frase que dice que no hay que gobernar solo con la mera coerción, hacen falta fuerzas ficticias. Pero bueno, ese tema lo tocaremos en el periódico El Colombiano, en la edición del sábado, para que lo lean, el problema que puede traer la inteligencia artificial. Así es. Luzma, a usted le gusta mucho el fútbol y estoy seguro de que estuvo atenta a todo lo que sucedió el domingo en el partido fallido entre Nacional y América. Total, claro que sí, pero invitemos al profe que es nuestro editor de deportes, pues que él conoce más el detalle que nosotros para que nos cuente del tema. El problema del estadio el domingo, que era el partido de Nacional contra el América, se originó en algo. Y fue que quitaron la logística. La logística es los jóvenes que cuidan las tribunas, que se supone que traen la paz y la calma en la tribuna, pues los quitaron. Normalmente, cuéntenos un poco qué fue lo que pasó, porque normalmente era un servicio que prestaba la barra de los del sur, porque esto solamente pasó en la tribuna del sur, no pasó en todo el estadio, solo en esa tribuna. ¿Por qué quitaron la logística? ¿Por qué ese día no fueron todos los jóvenes que protegen el espectáculo? Bueno, Luzma, un saludo muy especial a ustedes y a todas las audiencias. A ver, realmente lo que sucedió fue que previo al partido el club le anunció a la barra que no le daría unos beneficios que le estaba dando durante los últimos años. Es decir, que no le iba a pagar, que no les iba a pagar no les iba a regalar 500 boletas que les daban para cada partido y que no iban a pagar el servicio de logística. ¿Qué lo hace los integrantes de la barra? ¿Y en qué consiste esa logística, profe? ¿Esa logística es qué? Ellos lo que hacen es controlar a los muchachos de la barra para que no se tiren a la cancha, para que en las celebraciones no invadan terrenos que no se permiten. Entonces, ese es el trabajo que hacen ellos. ¿Pero el control es con los muchachos que contratan y les pagan por logística? ¿O el control es que el jefe de la barra dice, pónganse tranquilos y no hagan desorden? Aparte de los líderes que están siempre ahí dentro de la barra, se ubican unos muchachos con uniformes amarillos exactamente, y ellos son de los del sur. Entonces, o sea, por eso les pagan ese servicio. ¿Ese día no hubo seguridad o sí hubo seguridad? No hubo seguridad por parte de los del sur, porque ellos dijeron, ¿Pero quién sí puso seguridad? Si no nos dan los beneficios, no vamos a prestar el servicio de logística. Eso lo dicen los integrantes de la barra. Pero en Nacional, pues obviamente ellos como organizadores del evento les corresponde poner un personal que cuide el estadio, y ellos decían, bueno, nosotros en vista de que eso posiblemente iba a suceder, redoblamos la seguridad y teníamos más gente, solo que ellos es un personal. Es decir, el Club Atlético Nacional, consciente de eso, puso más personas a vigilar la tribuna. Además de los policías, porque en todo evento masivo, pues tiene que estar la policía. Esa es la versión, pero es que hay un problema grande, y es que ese servicio de logística en los estadios por código de policía no lo podría prestar particulares, es gente especializada, y en ese caso tendría que ser gente de la policía. Solo que lo decíamos en un editorial esta semana, que cuando hubo todo el problema de los hooligans en Inglaterra, que produjo catástrofes, más de 40 muertos en una ocasión,
pues lo que le impuso el gobierno británico a los clubes de fútbol es que tuvieran un equipo de logística súper especializado. No eran las barras, sino era gente que sabía de relaciones públicas, de manejo de masas, y desde entonces además capturaron, incluso les pusieron penas perpetuas a varios de los barristas que generaron muertes. Con todo eso, en el fútbol inglés volvió a resucitar y volvió a funcionar bien, pero aquí como que copiamos mal la idea, porque la copiamos, pero le dimos a la barra el uso de la logística. Es que aquí copiamos el modelo argentino, que es muy famoso por la barra La 12 de Boca Juniors. Se sabe que hace muchos años Felipe Muñoz, uno de los, digamos, líderes de la barra de los del sur, viajó a Argentina y allá se instruyó y trajeron este modelo donde decían, nosotros controlamos la misma barra en alianza con el equipo, y ahí es donde surgen estos entonces, contratos. claro, ¿no? y ahora lo que pasa es que queda todo en poder de unos líderes de unas barras que no los elige nadie, que no tienen control de nadie, sino que el día en que se enojan, ¿por qué están tan bravos? Cuéntenos ese otro pedazo de la historia. Bueno, ¿Por qué están tan bravos los líderes de las barras del sur con el equipo Atlético Nacional? Ellos están bravos porque a partir de unos cambios que hizo la directiva hace más o menos un año, porque el equipo tenía un déficit de 3 millones de dólares y empezó una reestructuración administrativa. Y en esa reestructuración contrataron algún personal, gente de afuera, entre ellos un directivo, Benjamín Romero, que ha estado vinculado con Millonarios, con la Selección Colombia. Que ellos dicen que él es hincha de Millonarios. Efectivamente. Ellos creen, la barra del sur cree que los está manejando, que al Nacional lo está manejando un hincha del Millonarios. Que más que un empresario es un hincha, ¿no? Sí, perfectamente. perfectamente. Y por ese pasado, o sea, porque usted trabajó en Millonarios o en otro equipo, entonces ya es enemigo nuestro, pues que es una discusión que bastante ingenua, es una discusión sí. bastante ingenua, va a decir. Entonces Benjamín, y además hubo cambio de presidente. Llegó Navarro, salió Emilio Gutiérrez, recuerda usted el que celebró el título frente al Tolima. Entonces empezaron a quitarles un poco de poder, los líderes uno los veía en las oficinas del club, tenían demasiada cercanía con ellos. Es que ese tal vez es el problema, le habían dado a los líderes de las barras demasiado poder y los líderes de las barras manejan muchas emociones. De hecho, el líder de los del sur es un psicólogo que sabe manejar un poco todas las emociones. Pero y con todo y eso, Luzma, mire que el domingo le fue imposible, pues porque supuestamente él intentó controlar. Hay un video donde se ve que supuestamente él intentó controlar a la gente. Pero los testimonios que nos dan los de las barras es que todos sabían que iba a suceder lo que iba a suceder. Claro, es decir, yo no sé si el líder de la barra lo que trató fue de pasar en un video como que él estaba controlando, pero a la final, en realidad, toda la barra estaba en el plan de hacer el desorden. Claro, porque mire esto cómo quedó. Hemos publicado cómo quedó todo. Porque es que desde el viernes pasado las relaciones estaban ya rotas con el equipo y varios hinchas, incluso que van acompañados de su mamá, le decían, no vaya mamá, que eso va a estar muy maluco en el estadio, y en efecto así es decir, estaba planeado como los audios que la W hizo circular en redes sociales, pues dan cuenta de algo. ¿Podría haber detrás de todo esto una estrategia precisamente para darle duro al Nacional de parte de los hinchas, para tratar de sacar esa directiva? Pues muy complicado, Luzma, el tema, porque el daño que se hizo fue muy grande. Aparte de los daños materiales, uno encuentra también una cercanía muy extraña entre los líderes de la barra con la gente de la administración. Mira el secretario de gobierno, que a mí me parece que el manejo que le dio no fue el adecuado. Cuando salió a decir y culpó a los directivos de Atlético Nacional. Juan Pablo Ramírez. Exactamente, entonces hay algo muy complicado. Y le tengo un dato más, profe, Daniel, y a nuestros oyentes y televidentes, es que en el periódico El Domingo vamos a tener una historia de por qué no estaban funcionando las cámaras del estadio. La biometría de las cámaras no está funcionando. Recuerden que hace varios años se instalaron unas cámaras que pueden identificar los rostros de las personas. O sea, eso va a una base de datos y si me ven a mí, dicen Daniel Rivera Marín y salen todos mis datos, y eso no funcionó el domingo, extrañamente. Extrañamente, vamos a ver si detrás de todo esto hubo pues realmente una premeditación o no.
cuál es lo que buscan las barras. Las barras siempre han dicho que ellas son en parte dueñas del Atlético Nacional, creo que les han empoderado lo suficiente para que ellas crean eso, y pues tal vez ahí ha estado el error de parte del club, y hoy por hoy de parte de las barras de no permitir que el espectáculo se dé en medio de la tranquilidad, con el convencimiento de que ellos tienen un poder de pronto más allá del que de verdad pueden tener. Tenemos que pasar al siguiente tema de la semana, que fue la visita del presidente Gustavo Petro a el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, su primera visita oficial, Daniel. Sí, imagínate que primero se reunió con algunos congresistas republicanos que salieron con los pelos de punta diciendo que estaban muy preocupados por la actitud de Valero, Petro. venga, Valero. Pero después el presidente se vio con Joe Biden y al parecer le fue bien, ¿no? Le fue bien. Llama la atención, fíjese que pasaron 8 meses, solo pasaron 8 meses para que se hiciera esta primera visita oficial que está llena de símbolos, porque lo que ha identificado a la izquierda colombiana y en particular también a Gustavo Petro ha sido lo que ellos siempre han llamado el antiimperialismo. Pues todo lo yanqui era lo peor, era el demonio, y ahora no solamente van a la Casa Blanca, sino que lo celebran como un gran logro. Es decir, cuando uno ya está en el poder, ya ve las cosas de una manera diferente y ya Estados Unidos no es un enemigo, sino un gran aliado, lo cual es bueno para el país. Cuéntenos, Daniel Valero, ¿qué fue lo más importante de la reunión de Biden y de Petro? Bueno, pues el tema salieron como 3 ejes claves, que igual hasta ahora están en una etapa de anuncios, eso también hay que decirlo, ¿no? Todas estas reuniones de índole diplomática finalmente tienen que tener unas etapas posteriores de desarrollo. ¿Sobre cuáles son esos tres ejes? Colombia, con el presidente Petro, le dijo al presidente Biden, oiga, necesitamos más ayuda para el tema de la interdicción del narcotráfico. Y dijo literalmente, necesitamos más lanchas. Ayuda, más lanchas, pero en realidad el gobierno no se ha movido a hacer interdicción. Interdicción es coger los cargamentos de coca. No se ha movido mucho porque las cifras son malísimas, las del principio del año. Y le tengo otro dato. Llevamos 8 meses de gobierno y todavía no está el documento guía de cómo es el programa de seguridad nacional de Colombia. Ahora, se supone que estaban esperando esta reunión con Biden para presentarlos en los próximos días. Es un anuncio. Pero esperar la reunión con Biden para definir cuál es el plan de seguridad de Colombia. Imagínate donde Biden les hubiera dado la cita para diciembre. No, pues nos quedamos, imagínate, más tiempo sin eso. Pero bueno, esa es una de las partes de lo que salió, porque además el gobierno le está bajando al tema de erradicación de cultivos y fumigación y demás, y se quiere enfocar por ese lado. Ir a Washington a decir nosotros sí estamos comprometidos con que no llegue la droga aquí a Estados Unidos, porque ¿qué es la interdicción? Es evitar frenar que la coca llegue a Estados Unidos. Colombia a Estados Unidos. Tocaba darles algo porque un dulce. Estamos siendo un poco drásticos con eso. Y de hecho, Luzma y Daniel también, fíjense que el propio Petro decía acá para la gente en Colombia, hay que hablar de reenfocar la extradición, pero allá en Washington, unas horas antes de ingresar a la Casa Blanca, dijo, mejor ese tema no lo vamos a tocar, pues porque sabe que en Estados Unidos eso es muy delicado. Entonces, este tema del narcotráfico, el primero. El segundo, el tema de Venezuela. El presidente Petro está desde que llegó al gobierno, ha ido más o menos unas 4 o 5 veces a territorio venezolano a reunirse con Maduro. La primera dama Verónica Alcocer ha estado allá reunida con Maduro. Su canciller Álvaro Leiva, me refiero al canciller de Petro, ha estado allá con Maduro. Y lo que acordaron es que en la reunión de este martes en Bogotá van a haber 3 delegados de Estados Unidos. Le doy rápidamente los nombres. Es muy importante esa reunión. Esa reunión va a ser el tema de la semana entrante, porque Bogotá se va a convertir un poco en la meca de las negociaciones entre la oposición de Venezuela y el gobierno de Venezuela, de alguna manera, mediado por la presencia tanto de Gustavo Petro y del gobierno colombiano, como del gobierno de Estados Unidos. Y vienen alrededor de delegados diplomáticos de 20 países que tienen como interés europeos, latinoamericanos, y mira los que manda a Chris Dodd, que es un senador obviamente demócrata, muy importante, sí, y es asesor para las Américas. Está John Finner, que es asesor adjunto de seguridad nacional de la Casa Blanca, y viene Juan González, que digamos en el ámbito colombiano es vienen conocido. 2 asesores de la Casa Blanca y viene un congresista que tiene alguna respetabilidad allá en Estados Unidos. Daniel, pero esto aquí en Colombia se puso como una gran reunión y dio la sensación cuando llegó Petro a Estados Unidos que le bajaron un poco el perfil. ¿Por qué?
Al perfil, pero a que... De la reunión, como que no era una gran reunión. Le habían bajado el perfil, ya. pero se lo subieron con el con el tema envío, de, ya tema te- de los- de los ya te tengo enviados. una pregunta. No, Sí. y sobre todo porque es que además los discursos cambian de acuerdo a los momentos políticos, retomando lo que estaba diciendo Luz María al principio, de izquierda antiimperialista pasamos a una negociación con el país más capitalista del mundo. ¿Qué sucedió? Dijo Petro, yo le planteé a Biden que le quiten las sanciones a Venezuela, al régimen de Nicolás Maduro, pero siempre y cuando Nicolás Maduro acepte hacer una transición electoral. Detrás Y de eso- ese punto está muy interesante ese punto de Venezuela. ¿Hasta qué punto va a lograr Petro que Venezuela finalmente sí adopte supuestamente elecciones, pero elecciones válidas, y que Maduro se retire del poder? Eso suena realmente impresionante. O si finalmente lo que se está buscando es que se reconozca en el continente una dictadura como la de Venezuela, se le incorpore dentro del marco democrático, porque vea que están pidiendo que Venezuela entre al sistema interamericano de vuelva. derechos Ajá. humanos. Entonces, como si Petro está tratando o de limpiarle la cara a Maduro y a su sistema político de dictador, o si va a lograr que Maduro de verdad se meta en la democracia como la entendemos en América Latina durante muchos años, que De son acuerdo. las Y hay elecciones que libres. ver ahí que también hay muchos intereses por parte del gobierno Petro. Está la compra de monómeros, por ejemplo, Ajá. están las negociaciones con el ELN, No, y no que la solamente frontera eso, de verdad Daniel. sea fructífera para los No empresarios. Vuelva a solamente ser eso, fructífera. Sí, exacto, no porque no ha solamente podido. eso, porque si Petro logra que Maduro, que le quiten las sanciones a Venezuela, Venezuela va a volver a tener plata, Venezuela va a poder volver a funcionar con estos gobiernos. ¿En qué manera le puede ayudar eso a Petro? Que Venezuela con su chequera claro, millonaria de claro. petróleo, pues termine apoyando el gobierno de Claro, Gustavo que un Petro. poco fue lo que hizo Eso Chávez puede al tener unas principio, ¿no? consecuencias Sí. importantes para Colombia, si es que esa hipótesis que estoy lanzando fuera cierta. verdad. Ahora, una cosa muy rápida para ese tema de Venezuela. El tema de la negociación con la oposición, que lo dice el embajador colombiano Armando Benedetti, lo dice incluso los mismos analistas en Venezuela, es que allá hay muchas oposiciones. Entonces son alrededor de 36 grupos. Junte esos 36 grupos, Luz María, para que se pongan de acuerdo a negociar con pero de con todas Maduro. maneras, Daniel Rivera, Daniel Valero, yo creo que es muy importante que Gustavo Petro haya estado en Claro. Estados Unidos, que se intente una mediación, que se intenten salidas políticas para los problemas que tiene el vecindario. Entonces, eso es una buena noticia, que además va a tener un desarrollo importante la semana pasada con la cumbre que comienza, martes, la Luz, semana ¿no? entrante, con la cumbre que comienza el martes. Luzma, y el último tema, usted ahí tiene algo que ver, ¿no? Hubo esta semana el Gran Foro Perspectivas Económicas 2023 del colombiano, que estuvo Aquí en bastante Medellín. exitoso, ¿no? Sí, no, muchísima gente. La gente es muy curiosa y muy interesada en ver qué es lo que está pasando en la economía del país. Y yo te vi a vos allá moderando con la ministra Cecilia López, no, mejor es que es muy dicho. chistosa, es que la ministra es muy chistosa. La ministra además me tocó antecito sentada ahí al lado, y entonces ella había cumplido 80 años. Había acabado de Increíble. cumplir 80 años. Es increíble esa mujer con esa fortaleza, esa fuerza, ese vigor, la cabeza bien puesta en 80 años y viajando para hacer todo este tipo de trabajos. Y pues ella me decía, no, el mejor piropo que me echaron ayer era que yo parecía de 60. Que ella decía, pues que le mermen a uno 10 va y viene, pero que Pero le mermen 20. 20 ya es complicado. ¿Será que le estaban buscando un préstamo o cualquier cosa? Olguita, pero sí es usted muy estuvo allá, vigoroso. entonces, ¿qué fue lo que dijo la ministra? No, qué bueno que le dijo a Luz María, que fue la que le preguntó. No, es que inicialmente alguien dijo que en el siguiente panel venía la ministra Irene Vélez, la ministra de Minería y de Energía. Y entonces ella dijo, viene Irene Vélez, ¿cierto? Voy a dejar un mensaje. Sí, ella dijo algo así como que a mí me enfurece cuando los países desarrollados nos piden a nosotros que hagamos lo que ellos no han hecho nunca. Y nos cuando los quieren países vender. en desarrollo adoptamos las cosas de los países ricos. Claro, porque decía, ellos inventaron la revolución verde para vendernos a nosotros todo lo que produce todo lo que es necesario para producir la transición, ¿cierto? Entonces es un Mientras poco... ellos siguen explotando y ya explotaron todo lo que había, y nosotros estamos Claro. sacando nuestro poco Claro. petróleo, y eso nos está Así dando es. réditos económicos en el aunque, país. aunque también dijo que la transición energética tenía que empezar por el agro.
Claro, pero en ese momento entonces yo le pregunté que si lo quería poner de manera más concreta y decir Eso fue que muy ella no gracioso. estaba de acuerdo con la exploración de gas y de petróleo. Entonces ella dijo, pues me va a hacer echar, Me ¿no? va a hacer Me va a hacer echar, echar, pero y yo yo feliz. El mensaje es sutil. Esto no lo Ministra, digan. si entendemos, ¿Entienden el mensaje es sutil? sí, pero yo lo quiero poner en palabras. Eso quiere decir que Eso usted quiere decir- propone la exploración de No. petróleo y de gas. No me ponga a pelear porque me votan mañana. Bueno, yo feliz, pero bueno. Y yo feliz, Eso sí. fue lo más gracioso, Sí, es sí, decir, sí. es como si estuviera aburrida, aunque no creo que No, esté aburrida. yo creo que en uno el a los gobierno. 80 ya está más allá del bien y del mal. Exactamente. Sí, y entonces ahí realmente, pues, pero de fondo, porque es que el tema es de fondo, entonces ya más allá del chiste, el asunto es que lo que dijo la ministra es lo que es la gran discusión en estos foros mundiales de medio ambiente y de transición energética, lo que fue Glasgow, lo que fue recientemente La COP. la COP en general, la última COP, que en realidad hay dos fuerzas ahí que pelean. Una, que son los que dicen, ¿cómo así? Los africanos están muy en esa tónica. Dicen, ¿cómo así? Los países ricos ya hicieron toda su producción, se enriquecieron, se desarrollaron, acabando con el planeta, gastando el petróleo, el gas, gastando todo. Y ahora que ellos tienen eso, ya le dicen al mundo, no, paren ahí, ya no vamos a desarrollarnos más, ya ustedes no exploten gas, ya ustedes no exploten petróleo, porque eso ya vamos es a la transición verde. Entonces, la ministra un poco estaba recogiendo esa lectura, porque la otra lectura es la que tiene la ministra Claro. Irene Vélez, con quien usted habló. Claro, y en el fondo, en el gobierno uno ve esas dos posiciones, ¿cierto? Una como muy representada en Ocampo y Cecilia López, y otra en la ministra Irene Vélez y Susana Mohamed. presidente. Y el presidente. De hecho, yo hablé con la ministra de Minas en Marmato y le planteé eso. Y ella decía textualmente: yo soy absolutamente leal a la política del presidente Petro. Es decir, Yo- es como queriendo decir, yo soy la leal, hay otros que no Sí. son leales. Sí, es prácticamente yo sí soy leal, porque la Ahí- y ahí pregunta es era donde al sabes revés. eso. Uno, yo soy leal, los otros no. Cecilia, por ejemplo, y está diciendo, yo hago lo que me digan. O sea, todo lo que yo estoy diciendo tiene respaldo en el presidente Gustavo Petro. Y eso sí me parece ya... Porque muchas veces nos hemos preguntado, ¿y ella por qué Sí. dice X o Y cosa, No. que no va a haber exploración? No, eso está respaldado No, entonces en el no es presidente. una rueda suelta. La Exactamente. ministra Irene Vélez no es una rueda suelta. Ella está aplicando lo que el Es presidente la le pide. intérprete del, Sí, del presidente, realmente. así es, así es. Entonces, ella además tuvo un gafe la Sí, ministra. un errorcillo. Otro errorcillo, porque ya no, Otro porque más. los números como que no se le dan bien a la ministra de ¿Cómo Minas. puede ser una A pesar dislexia? de que ella es como aplicada, porque entiendo que ella, en medio de su desconocimiento, se ha dedicado todos estos meses a tratar de aprender más. Es una mujer académica, ¿no? Claro, pero el gafe que tuvo Sí, ella hablando de la justicia tarifaria y del decreto que está para observaciones, dijo que había un sector que debía dejar de obtener tan altísimas ganancias, refiriéndose a los generadores de energía, porque supuestamente el precio kilovatio hora en bolsa los últimos 3 días era de 800 pesos, cuando el máximo en realidad estuvo en 443 pesos. es decir, un desfase Incluso- del doble. Incluso uno de esos 3 días estuvo en 210 pesos. Es decir, no, un desfase terrible, porque eso en términos de energía, eso son miles y millones de billones de pesos. Claro, es que pues era el doble y hasta el Pero 70% ¿cómo se más. equivoca una ministra de Energía en un dato tan crucial? Es como que la ministra de Trabajo no supiera en cuánto está el salario mínimo, por decir algo. Y eso se suma, Luz María, a el mensaje que se ha venido dando desde el gobierno de la responsabilidad de los empresarios en la bajada de los precios de los consumidores. Igual lo dijo Claro. recientemente el ministro Campo y el presidente cuando llamaron a la ANDIA que había que bajar los Claro, precios de los productos. Lo que usted de pronto trata de decir, Olga, es que esto es parte como de esa narrativa que están tratando de construir para poder bajar los precios de las tarifas, intervenir el mercado de las tarifas que no ha tenido intervención en los últimos 30 años en Colombia. Y que ha sido hasta el día de hoy el gran fracaso del presidente Gustavo Petro, porque él quiso tomarse la CREC y después ya la corte le dice, no, usted no puede hacer eso, ¿no? Y él quiere llegar a... Entonces ahora lo están haciendo vía narrativa, pero Claro. con el problema que hicieron, que la narrativa tuvo un dato pues realmente mentiroso y equivocado, que habla realmente mal de la ministra. Yo no sé
No sé, Daniel, no sé si la ministra la están Puede ser asesorando una mal. dislexia, una mala asesoría. Es decir, no sabe uno si la están asesorando mal, si de verdad no les importa hablar con la verdad en vista de que eso les sirve a sus intereses de controlar los precios de la energía, pero estamos en una situación un poco irresponsable de parte del Sí, gobierno. es muy irresponsable porque es que eso es mover los mercados, ¿no? Un golpe de una ministra diciendo un dato mal, eso puede generar pánico económico, ¿no? Y además está enviando unos mensajes a una población que no conoce cómo funciona el negocio, ¿cierto? Entonces uno dice 800 pesos y la gente no sabe si eso No es mucho entiende. o poco. Ella dijo extremadamente altos. Sí, exactamente. Entonces, los que no saben, es muy fácil con datos técnicos especializados confundir a la gente y ellos hacerse ver como que están del lado de los que sufren. Olga, muchas gracias a Daniel. Anuncios Gracias del a fin ti. de semana. Sí, Luzma, ya lo dijiste, en el periódico del sábado les vamos a contar qué es lo que está pasando con la inteligencia artificial. Estas fotos de Camilo Restrepo con hipopótamos muertos en el río Magdalena tan impresionantes. Les vamos a contar también la historia de... el libro se llama como Locas de los pueblos de Antioquia y tenemos un capítulo especial de una persona gay, anciana ya, cómo ha vivido estos años en Antioquia, es bastante interesante y en el domingo les vamos a contar todo sobre qué fue lo que sucedió de verdad en el partido entre Atlético y Nacional y el América. Y el podcast, vamos a tener nuevos podcasts, vamos a tener el podcast con el Rafael Poveda, el periodista que entrevistó a Garavito y es un podcast impresionante. Tú lo entrevistaste, todas ¿no? las sensaciones que tuvo él sobre esa entrevista con este hombre que mató a 210 niños después de abusar de ellos. Y también de Buena Fuente, estrenamos un nuevo podcast de Buena Fuente con Daniel Valero con todos los chismes de la política. Los chismes Así del que, poder. Muchas gracias por acompañarnos, nos vemos en una próxima oportunidad. Esto es Mesa Central desde el periódico El Colombiano de Medellín.